Luego, especialista, muchas gracias por venir. Hola, buenos días. Gracias a vos. El profesor, como le dicen muchos, el profesor. Vamos a hablar de blefaroespasmo. ¿Viste cuando vos sentís que el ojo, a vos no te pasa nada, la gente dice no tenés nada, pero vos sentís que el ojo va titilando? ¿Tendré alguna enfermedad neurológica? ¿Tendré algo? ¿Me está fallando el cerebro? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de blefaroespasmo? Estamos hablando de blefaroespasmo. Es una contracción desde el punto de vista anatómico del músculo orbicular de los párpados, que es un músculo que se contrae en forma espasmódica y produce el famoso guiño espasmódico. En general, el 95% de los casos de blefaroespasmos no son de origen neurológico, es decir, tiene que ver con la ajetreada vida moderna, es decir, con el estrés, es decir, cuando uno dice está pasado de revoluciones. En general, con un tratamiento, digamos, si responde bien a un ansiolítico, podemos confirmar que el diagnóstico es de tipo, entre comillas, psicosomático, ¿no? o de estrés. Ahora, las causas neurológicas que producen blefaroespasmos en general van acompañados de otros signos que son más importantes, y ahí sí puede estar implicado sectores del sistema nervioso central y periférico que son más serios. Pero yo diría que el 95% o más de los casos de blefaroespasmos que yo veo en el consultorio obedece a gente que está pasando por una situación de estrés o de extrema angustia o problemas de tipo mental, es decir, la causa está ahí y uno lo charla y enseguida cuando habla con el paciente se da cuenta que lo que está detrás de eso hay un gran componente mental, psicológico de una situación determinada que por ahí no se puede manejar y bueno, entonces aparecen... El cuerpo habla, el cuerpo habla, ¿no? El cuerpo habla... Hay locura atrás. ¿Eh? Locura acumulada No, de locura varios... no, son situaciones de la situación normal del individuo, de la vida moderna, de todo. Eso más para el abordaje del psicólogo que el médico oftalmólogo, pero uno tiene que escuchar y darse cuenta cuándo tiene que saber que una situación, es decir, la biología está muy asociado a lo psicológico, ¿no es cierto? Y bueno, cuando después diferenciar que detrás de un proceso, de una contracción involuntaria del músculo auricular obedece a situaciones que no tienen nada que ver con una enfermedad del punto de vista biológico, porque lo otro también es enfermedad, pero a nivel de otro tipo. Hay dos errores que se cometen generalmente. Uno es ir a internet, donde te morís seguro. Donde empezás a investigar en internet, te morís seguro allí. Y otro es preguntar a la gente, che, ¿qué será? ¿Qué será? Y muchos te dicen, tenés presión ocular. Nada que ver con presión ocular. No, la presión ocular no se Digo maneja. porque es un mito, se mueve el ojo, presión ocular, dicen. No tiene nada que ver. La presión ocular es un proceso que da otros síntomas y signos que no tienen nada que ver con el parpadeo, digamos, involuntario. Bien. No. Es algo más mecánico y no tiene que ver con... Claro, en general desaparece solo el blefaroespasmo. Yo a veces puedo darle a un paciente un ansiolítico suave y si desaparece confirma el diagnóstico de que es una situación de tipo, digamos, de la órbita de la mente, ¿no es cierto?, de la situación mental. Así que, y muchas veces uno también colabora como médico, uno tiene que tener la mirada biológica, psicológica y social. Claro. No ser ni biologista, ni psicologista, eso no, pero por lo menos escuchar al paciente. Sí. Y Que el paciente se sienta cuando contenido. el paciente me dice, me siento mejor, después que hablo con uno que habla, Claro, dice, me siento mejor. Y no, sí, porque tenía esa preocupación que de que algo venía. la palabra tiene... De que algo había atrás. Nosotros somos oftalmología es muy de aparato, es decir, lo que miramos, la córnea, es decir, está ahí, digamos, es muy, digamos, centrado en lo biológico por la constitución del aparato de la visión. Pero hay muchos síntomas visuales que tienen que ver con la situación en ese momento subjetiva del paciente, muchas cosas. Sí. Bueno, la leyenda que tenemos en las salas de espera que dice espere y no desespere es difícil porque el que va con una preocupación, entonces se desespera también, quiere cuándo me va a atender a mí, porque lo que quiere es tener eso que el médico le dice, usted no tiene nada, o lo que tiene es una pavada, quiere
esa palmadita del médico Sí, como para y irse explicarle, tranquilo. entender lo que tiene. Yo creo que una persona cuando sabe lo que tiene, la respuesta es diferente. Igual que en la cirugía. Yo creo que la charla previa, que uno le explica todo, el paciente que sabe lo que le van a hacer, es distinto al comportamiento del que no sabe. Porque ahí aparecen los miedos, los mitos, Sí, sí. lo que puede pasar, y ese paciente no es colaborador. Pero eso es porque, para mí, modesto me voy a ver, la comunicación, la relación con el paciente es clave. Es la empatía, como que te quiera llamarle, el saber escuchar, entender qué es lo que le pasa, qué lo aflige, qué es lo que padece. Porque el paciente padece, no es un cliente, a veces es un cliente, no. El cliente va y elige, compra. El paciente padece de algo. Claro. Es distinto. Sí, sí. Bueno, se viene el calorcito, la gente empieza a tomar sol y hay algo que tiene que ver con la maculopatía, que muchas veces se dice, o los médicos, los especialistas en piel dicen también, También, sí, sí. no exponerse tanto Sí. directamente al sol, no mirar tanto. ¿Se puede evitar, digo, que el rayo ultravioleta dañe el ojo? Bueno, los rayos ultra B tienen una particularidad que afectan la parte central de la retina, produciendo la denominada maculopatía relacionada con la edad, que tiene que ver con el paso del tiempo. Pero, es decir, es multifactorial, actúan la alimentación, cuestiones genéticas y también la exposición a los rayos ultravioletas. Fundamentalmente cuando la gente compra anteojos, digamos que en la calle, que me preguntan, ¿son buenos? Y yo le digo, en primer lugar, esos anteojos no tienen ningún tipo de control, no tienen una pantalla de protección UV. Y con el anteojo oscuro, uno cree que está protegido, entonces mira al sol, porque piensa y lo daña más. Es como si yo me pongo anestesia y me acerco al fuego. No siento el dolor, pero me quemo más. Claro. Entonces, el peligro digamos, de los anteojos no controlados por la cámara de óptico de quien sea, donde tienen los filtros correspondientes, es que el paciente se cree protegido contra los rayos ultravioleta y no lo está. Y se expone más porque no siente, digamos, cree que está protegido. También tiene que ver mucho la alimentación. Es decir, todos sabemos que la maculopatía relacionada con la edad es un envejecimiento de la retina, entre comillas, como todo el resto del organismo. Entonces, una alimentación adecuada, que todos sabemos, no tiene que ser una cuestión... No hay que ser un monje. No, eso no. Comer bien, pero cuidarse dentro, digamos, dieta, digamos, en vegetales. Dicen que las ensaladas, mientras más coloridas, mejor. Carne, pescado, es decir, una alimentación variada y sana durante años contribuye. También hay factores genéticos, es decir, nosotros tenemos una herencia que se transmite a través del ADN que también nos da una impronta biológica, pero no es único. Si yo, por ejemplo, tengo un ADN determinado, pero hago una mala alimentación, me pongo a los rayos ultravioleta, evidentemente puedo generar una enfermedad, pero por el hábito, el mal hábito, digamos, el mal uso de las cosas o la falta de prevención, que uno siempre, para mí la prevención sigue siendo el factor clave, no solo en medicina, sino en todos los órdenes de la vida, y me parece que por ahí pasa la cosa. Así que es multifactorial, no es una sola cosa. Pero eso ayuda. Si me permite, dentro de poco va a haber una campaña de prevención de maculopatía relacionada con la edad, que tiene que ver con estas causas de saber si uno tiene o no. Hay cosas, sin ser caer, digamos, en la obsesión de saber, hay cosas prácticas muy simples. Primero, yo le digo a los pacientes, uno mira una hoja cuadriculada con un punto en el medio, que es una cosa simple, una hoja cuadriculada, y si ve que todas las líneas rectas están rectas, los cuadriculados están bien, yo diría que la función macular está bien. Tapándose un ojo y después el otro, si uno ve que a una de esas líneas de los cuadrados, de los cuadraditos está alterada, borrosa o no es recta, entonces eso puede indicar una disfunción macular. Entonces ahí sí sería importante la consulta precoz al médico oftalmólogo. Estamos viejos ahí.
No, no, no. Nos estamos poniendo viejos. Bueno, pero yo siempre recuerdo, Alejo, por favor, recordalo, el tema de las gotitas. Hay gente que puede y otra gente que no puede Ah, ponerse por el tema de la presbicia. sí, el asunto de eso es algo que la presbicia que es también es un factor de envejecimiento, es la pérdida de acomodación para visión cercana. Sí. Después de los 45 años todo el mundo tiene que usar lentes para cerca. Entonces, es decir, el tratamiento con corrección óptica. Hay tratamientos quirúrgicos también, hay gente que... Y nosotros proponemos el tratamiento tópico, es decir, con gotas uno estimula su propia acomodación y puede leer sin lentes. Es un método no invasivo, porque no es invasivo, no es cirugía, se puede utilizar cuando uno quiere y es bastante exacto, digamos, la respuesta, porque con una o dos aplicaciones diarias, una con una, uno puede leer y, digamos, evita que la presbicia vaya aumentando. Es decir, digamos que en cierta manera, si uno tiene una presbicia y empieza con el tratamiento, la estimulación del músculo ciliar, de la acomodación de uno propio, evita que la presbicia vaya progresando en potencia de lentes. Así que fundamentalmente para la gente que está entre los 41, 42, cuando empieza la presbicia, hasta los 50, 55 años, aunque porque después el cristalino se vuelve rígido, entonces por más que uno Por más que le pongan, sin no embargo, pasa nada. mucho tiene que ver la voluntad. Yo no quiero usar anteojos, hay gente que viene y dice no quiero y no los usa. Entonces ya la voluntad, el deseo, ¿no? El deseo es el motor de muchas cosas. Sí, sí. Bueno, gente de 60, de 65 años que responde al tratamiento. Pero, por eso digo, el tratamiento es personalizado, no es para venta masiva y todo después, no, sino hay que hacer un tratamiento de tolerancia y ver cómo responde. Pero hay gente que responde porque yo creo que detrás de digamos, lo que uno puede a nivel farmacológico estimular está el deseo de no querer usar anteojos para leer cerca. Convencimiento, eso es una gran parte. Sí. Gracias, Alejo. Bueno, gracias como a usted, siempre. muy amable. Nos vamos a San Lorenzo con nuestros compañeros. Muchísimas gracias. En este caso hablábamos en el bloque anterior del homenaje que se le realiza en la ciudad de San Lorenzo al doctor René Favaloro, pero no fue el único homenaje. También se lo ha recordado a Rodolfo Walsh, un grande. Por supuesto sí los hubo, dentro de lo que fue la historia del periodismo argentino sobre todo, ¿no? Y los años de la dictadura. Estuvimos charlando con Lila Gianelloni, ella es subsecretaria del área de la memoria de Santa Fe, y también con Analía Yarreta, profesora de historia de la Escuela 438. Nos hablan acerca de este homenaje a Rodolfo Walsh. Muestra es sobre Rodolfo Walsh. Bueno, Rodolfo Walsh es una dimensión como muy amplia, con muchísimas aristas, una figura es para nosotros muy importante. Yo te hablo desde el área de memoria de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe, yo soy una trabajadora de allí. En esa área propusimos una muestra de fotografías y fragmentos, son como destellos alrededor de la vida y de la obra, absolutamente atravesada por su militancia y su coherencia, pero también era un hombre muy erudito, era un hombre muy inteligente, era una persona muy generosa, un gran escritor y un gran ajedrecista, un periodista implacable, excepcional. Comenzó en la escuela 438, yo soy profesora de historia, y la muestra va a estar abierta al público, no solamente para la escuela, a partir del jueves hasta el 7 de octubre. Después ya vamos a dar los horarios. La escuela se abre a la sociedad. No solamente esto, se va a dar con la inauguración se abre la muestra con la inauguración. En la inauguración va a estar Juan Nobile coordinando una mesa redonda, que van a estar también Rolando Galareto, va a estar también Chiquito Beseñac, Sole Chodín, va a estar también Cristina Carnoval.